Es un sistema de crédito, el CAE, ¿no es cierto?, que tiene una fijación de una cuota, y lo que ustedes pretenden es un sistema que algunos, de manera crítica, quiero decirlo, han dicho que se transforma en un impuesto al egresado. O sea, usted ya no debe como crédito, sino que usted lo vaya a cobrar un porcentaje de lo que usted gane hacia adelante, con un máximo de un 8%, me parece, Estado. Al tope de sobre 3 millones. Mira, Ya. en el FES... Explíquenos en el FES, primero no es un impuesto. Primero no es un impuesto porque por la característica de un impuesto es que es obligatorio primero. Para los que adhieren hay una obligación de pago, porque tú estás siendo financiado contra luego un retorno posterior. Usted dice es contingente al ingreso, ¿no es cierto? Pero hay, en el CAE, para hacer la diferencia, usted me corrige si estoy mal, usted paga hasta que salda lo que debe. Se ha pagado siempre, ya ha tenido la suerte de poder pagar siempre, me prestaron 10 pesos, pagué hasta 10 pesos, No. ya, y puedo prepagar. No, ¿No es porque así? en el CAE tú tienes tasas de interés. Sí, Entonces, pero lo que tú debes no es solamente el capital que te prestaron, no es el costo de la capital carrera. más interés. Siempre es más. Sí, pero tengo mis cuotas, capital más interés, cuotas, termino de pagar mis cuotas, incluso puedo prepagar como un crédito Sí. y termino. En cambio aquí es siempre hasta 20 años. Puede ser que en 5, 7 años yo ya pagué todo lo que me prestaron. ¿Tengo que pagar igual los 20 años? Si entramos en el FES, no podemos cobrar o que no haya copago hasta el 90%, o sea, en el 90% de mis alumnos, al meterme al FES, me ponen el P y el Q, dicen, me lo controlan, o sea, el precio que puedo cobrar y la cantidad de matrícula. Lo que quieren algunos, dicen, es que el control del Estado completo a las universidades. Al impedir el copago, hasta el 90%, va a haber un 10% de la población que se va a ir a las universidades que sí pueden cobrar, a haber copago, y va a haber universidades efectivamente para alto ingreso y otro más para mediano y bajo ingreso, y que el país se polarice más. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Hoy les traigo una entrevista muy interesante con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. En esta conversación, el ministro defiende la propuesta de legislar sobre el FES, tras la reciente aprobación en la Cámara del proyecto que crea el FES y pone fin al CAE. Según el Ministerio de Educación, el FES no generará deuda para los estudiantes que lo utilicen. Esto se debe a que no contempla préstamos bancarios ni tasas de interés, y tampoco exige que los estudiantes cuenten con un aval o garantía para acceder a los fondos. El proyecto busca cubrir la duración formal de la carrera, más un año adicional, permitiendo un único cambio de carrera. Además, se incluye la cobertura tanto de los aranceles como de la matrícula. Sin embargo, las críticas a este sistema de financiamiento no se hicieron esperar. Desde la oposición, afirman que el FES se pagará durante 20 años, incluso si ya se ha cubierto el valor total de la carrera. Si bien es cierto que el ministro reconoce que este es un tema que debe debatirse en el Senado, la polémica persiste. Además, algunos parlamentarios consideran que este sistema es una especie de impuesto encubierto, aunque el gobierno ha insistido en que no lo es. Como siempre, Matías no se guardó nada y realizó todas las preguntas al ministro, quien nos explica las supuestas maravillas del FES. Pero sin más preámbulos, los invito a escuchar al ministro y que cada uno forme su propia opinión sobre este tema tan relevante. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Señor ministro, muy bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, María. Vamos a hablar fundamentalmente de otros temas también, pero fundamentalmente del FES, porque es una sigla que se instala, uno la lee en los diarios, lo escucha en la radio, en la televisión, y dice, ¿qué esto es el FES? Qué complejo. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de enseñanza que usted nos diga, pero usted logró pasar políticamente, que es un logro importante por un ministro siempre, por 80 contra 51 votos, me parece, en la Cámara de Diputados. Primer trámite del FES que pasa al Senado. ¿Qué significa esto políticamente para usted? Bueno, yo estoy súper contento porque es un avance relevante. O sea, que se haya aprobado la idea de legislar significa que nos va a permitir seguir discutiendo esto en la siguiente etapa, que es en el Senado. Esto implica que hay que seguir construyendo acuerdos, porque la viabilidad de un proyecto siempre pasa por la capacidad que uno tiene de integrar visiones, resolver preocupaciones, no solamente situadas dentro del Parlamento, sino también las que están fuera del Parlamento, como la opinión de las instituciones de educación superior, que por cierto a nosotros también nos preocupan algunos de los temas que ellos han planteado, pero eso requiere tiempo. Se han levantado muchos temas. Entonces, era muy importante dar este primer paso, porque muchos situaron la discusión como claro, en esta contradicción de si se ganaba era un triunfo, si se perdía era una derrota. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una necesidad de avanzar.
de avanzar en una discusión que es algo... Fíjate, esto es súper significativo. Ya vamos en 3 gobiernos consecutivos que intentan legislar sobre la materia. Lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, hoy lo hace el gobierno del presidente Boric. Entonces yo creo que ya es el momento, transcurrido casi 12 años desde que se partió la primera vez esta discusión, de que podamos darle una resolución. Un poco la analogía de lo que estamos hablando antes del tema de pensiones. Muchos gobiernos y no se avanzan temas que requieren acuerdos amplios. Yo creo que esto es súper importante. Yo creo que las grandes discusiones más estructurales siempre requieren pasar por varios gobiernos. Porque va madurándose, se va recogiendo experiencia, se va instalando. No creo que sea bueno forzar las cosas de un golpe. ¿Y alcanza a salir en este gobierno? Porque quedan pocos meses, hablando calendariamente, no hablando políticamente, quedan pocos meses y el paso del Senado por distintas comisiones no se ve fácil. Además, la técnica legislativa en el Senado es distinta, porque uno va y vuelve a las comisiones y a la sala varias veces. Pero yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que tenemos el tiempo, tenemos la disposición de acuerdo, y creo que también en el Senado existen condiciones ambientales distintas por varias razones. Primero, porque tenemos, por ejemplo, la mitad de los senadores no van a la reelección y no tengo a una Cámara completamente pensando, digamos, en un proceso paralelo, necesario, sin duda, no es un cuestionamiento, solo digo un dato de realidad. Segundo, porque hemos construido ya otros acuerdos en el Senado, grandes. Por ejemplo, hace pocas semanas atrás aprobamos, no solamente la legislatura, aprobamos el proyecto completo de nueva educación pública y se aprobó de manera unánime en el Senado. Se aprobó en las 2 comisiones, en Hacienda y en Educación, y después en la sala. Y tú sabes que nosotros no tenemos mayoría ahí. Entonces, eso devela nuestra voluntad de ir avanzando en estos acuerdos. Y creo que en la medida en que eso sea lo que prime, tengo la esperanza y la convicción de que vamos a poder sacarlo durante este gobierno. Sí. Hay que sacarlo y hay que explicarlo también. ¿Qué es lo que es este FES, que es esta nueva modalidad que viene a financiar o pretende financiar de aquí en adelante, ¿no es cierto?, el estudio o económicamente a los chilenos y chilenas que no pueden estudiar. Primero, y viene a superar al CAE. El CAE, sacar el CAE o financiar el CAE o condonar el CAE, hay cifras de todo tipo, depende de qué queramos medir, pero son cifras todas siderales, a 11.000 millones de dólares, cosas increíbles. ¿Cómo se va a financiar el nuevo FES? Bueno, yo creo que hay que explicarlo en las 2 componentes. De hecho, en la imagen que está ahora aparece CAE y FES. Claro. Uno debe superar al otro. Uno debe superar al otro, pero hay que hacerlo de manera ordenada. Entonces, ¿qué es lo que significa hoy día el CAE para las familias y para el Estado? Es un instrumento bancario, es un crédito que implica que las personas acceden a este instrumento a través de los bancos, que financia hasta el arancel de referencia, ¿cierto? El arancel de referencia es una de las tantas regulaciones arancelarias que existen en el sistema. Tenemos 2 o 3. El arancel de referencia, que es el del CAE, el arancel regulado, que es el de la gratuidad, que es un poco mayor, o sea, no es poco mayor, en algunos casos es harto mayor que el de referencia, y el arancel real, que es el que cobran las instituciones y que es variable, digamos. De hecho, nos encontramos con que hay instituciones que cobran más que la Chile o la Católica en medicina. Y yo no sé si hay una facultad de medicina mejor que las de la Chile o la Católica. Eso es parte de lo que pasa en este otro ámbito que es la parte libre, ¿no? La parte sin regulación. Ahora, luego tenemos que las personas acceden a este instrumento y tienen bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una vez que egresan, en un par de años comienzan a pagarse el crédito, ¿no? Y siempre que la persona se encuentre al día, sin ninguna falla, pasa que hay una contingencia al ingreso, que es equivalente al 10%. ¿El CAE también tiene contingencia al ingreso? El CAE. El CAE tiene 10% 20 años, 10% máximo. Exacto. Siempre que tenga pega alguien. Siempre que tenga pega y no tenga interrupción. Sí. Entonces, claro, hay algunos seguros que se activan en determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, otra vez me encontraba en un diálogo FES, esto fue en la región de Arica, un estudiante que me planteaba, mira, ministro, yo iba al día, ya estaba casi saldando mi deuda, caí en la cesantía, activé los seguros, durante un tiempo me lo cubrió, después hubo otro lío, llevo más de 2 años sin pega, encontré trabajo, volví a pagar y ya debía casi lo mismo que había pagado. Porque claro, ahí deja de operar la contingencia del 2% de la tasa de interés, vuelve al 6% y ya no tiene capacidad de poder volver al 10% de la contingencia, sino que es libre. Hay que, para hacer, en virtud del tiempo, porque esto es muy interesante y profundo, pero dice, este es un sistema de crédito, el CAE, ¿no es cierto?, que tiene una fijación de una cuota, y lo que ustedes pretenden es un sistema que algunos, de manera crítica, quiero decirlo, han dicho que se transforma en un impuesto al egresado. O sea, usted ya no debe como crédito, sino que usted lo vaya a cobrar un porcentaje de lo que usted gane hacia adelante,
con un máximo de un 8%, me parece, hasta ahora. Al tope de sobre el 3 millones. Mira, Ya. en el FES, primero no es un impuesto. Primero no es un impuesto porque por la característica de un impuesto es que es obligatorio primero y la adscripción al FES es una voluntariedad. Voluntario. Segundo, entonces ahí hay una diferencia sustantiva desde el punto de vista Pero más de los que fondo. adhieren sí es como Para los un que adhieren, impuesto. obviamente, para los que adhieren hay una obligación de pago, porque tú estás siendo financiado contra luego un retorno posterior. Pero tiene que ver con tu porcentaje de los ingresos, con tramos como los y impuestos. luego viene efectivamente una contingencia del ingreso, que en este caso es de un 7% en el FES. Ya. Recién hablábamos del CAE, que era un 10%, siempre que estés en esa condición. De hecho, los estudios demuestran que el promedio de lo que paga una persona hoy día con el CAE es de un 14% de su ingreso, en promedio. ¿Ya? En el FES va a ser un 4%, en promedio. Porque así como hay algunos que van a pagar más de lo que les costó la carrera, hay muchos que van a pagar menos. Sí. Ahora, hoy con el CAE todos pagan más de lo que les costó la carrera. Ahora, un temazo ese, porque usted dice es contingente al ingreso, ¿no es cierto? Pero hay, en el CAE, para hacer la diferencia, usted me corrige si estoy mal, usted paga hasta que salda lo que debe. Se ha pagado siempre, ya ha tenido la suerte de poder pagar siempre, me prestaron 10 pesos, pagué hasta 10 pesos, y puedo prepagar. No ¿No porque es en el CAE tú tienes tasas de interés. Sí. Entonces, pero lo que tú debes no es solamente el capital que te prestaron, no es el costo de la capital carrera. más interés. Siempre es más. Sí, pero tengo mis cuotas, capital más interés, cuotas, termino de pagar mis cuotas, incluso puedo prepagar como un crédito y termino. En cambio aquí siempre está 20 años. Siempre está 20 años, pero en la discusión en la Cámara de Diputados, lo que nos plantearon fue hay que ponerle tope a esto, ¿no? No puede estar sin tope. Entonces pusimos un tope que yo creo que todavía tenemos que seguir mirándolo en el Senado. 3,5 que es veces. hasta 3,5 veces en un determinado porcentaje de progresión de la etapa de pago. Porque puede darse, ministro Cataldo, insisto, también corríjame si estoy mal, en que a mí me prestaron 10 pesos, yo tuve la suerte de abogado de la Universidad de Chile, por ejemplo, que tienen buenas expectativas de ingreso, o médico de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, muy buenos ingresos, pero si estoy pagando, como caigo en el rango más alto, hasta el 8%, puede ser que en 5, 7 años yo ya pagué todo lo que me prestaron. ¿Tengo que pagar igual los 20 años? Mira, considerando que es contingente el ingreso y mirando también cómo se comportan los salarios en los primeros años después del egreso, es improbable que en 5 años alguien salde la deuda, por ejemplo, de una carrera como medicina que tiene un costo cercano en la Católica, en otra universidad incluso más, en la Católica o en la Chile, que está entre los 7 y los 8 millones de pesos, ¿no? Anuales. Sí. Por lo tanto, es improbable que eso se logre, considerando la contingencia de los ingresos, porque esto te pone un límite, esto no es libre, ¿no? Por lo tanto, es difícil que eso se consiga. Por eso es que pusimos un tope, donde llegado a un determinado momento, si la persona ha pagado una cierta cantidad de veces ya el valor capital de la carrera, se interrumpa los cobros porque nos parece que, claro, excederse a eso es mucho. Eso fue lo que nos planteó la Cámara, lo que nos han planteado los expertos también. Por ejemplo, hay estudios que han hecho en distintas instituciones. Por ejemplo, una de ellas fue la de la UCLA, Lorraine Derdin, que nos planteó varias cosas positivas y otras cosas a mejorar, y una de las cosas a mejorar justamente tenía que ver con el tope. En el Senado, lo más probable es que tengamos que volver a mirarlo y quizás estas cifras van a bajar. Porque, ministro, lo que ocurre es que vamos a poner el ejemplo siempre de médico de la Universidad de Chile, o sea, un ingeniero de la Universidad Católica, gente que tiene expectativas de salario muy alto, que diga, yo voy a pagar a lo mejor 3 veces lo que ya... Entonces, como es voluntario, puede que ese segmento diga, mejor no me meto al FES y consiga un financiamiento de una universidad o privado. Entonces el FES se quede con aquellos alumnos que van a tener menos expectativas de salario, con lo cual sea deficitario después el FES, y ahí viene el tema fiscal. No necesariamente, porque hay varias otras cosas que constituyen parte de lo que es la sostenibilidad fiscal del instrumento, ¿no? La sostenibilidad fiscal no solamente está dada por la cantidad de retornos que tú tienes a propósito de los pagos posteriores al egreso, sino también está dado porque tú vas a tener una cantidad de mora mucho más baja que la que tienes por las razones que te he dado. El tema que le plantea a gente que no va a ser moroso porque nunca entró al FES porque estima que le va a salir muy caro y va a pagar 3 veces su carrera. Entonces dice, ¿para qué? O van a asumir parcialmente el FES y luego van a buscar formas de complementar, ¿no? Que es lo que hacen hoy día también. Uno puede entrar... Otra de las cosas que hicimos como cambio en el proyecto en la Cámara, que también fue una sugerencia que nos hizo la Cámara, por eso es que yo digo que sí logramos acuerdos. La política es para eso. Exacto, es que tú vas a poder usar parcialmente el FES entre el 50 y el 100%, ¿no? Mitad, 75, 100. Entonces también ahí la gente va a poder mirar, mira, yo en realidad puedo pagar una parte, no puedo pagar todo lo que cuesta la carrera, pero sí una parte, y yo prefiero que mi hijo estudie con un 75% de FES y el resto lo pago, y por tanto el compromiso posterior es equivalente a ese 75, baja. Es decir, hay formas de flexibilizar esto. Entonces,
Sobre todo pensando en este segmento que dices tú, Matías, el segmento, ¿no? que tiene El segmento que tiene expectativas altas y que probablemente hoy también tiene capacidad de pagar algo, pero no necesariamente toda la carrera. O sea, 8 millones de pesos anuales. Pero el CAE también tiene eso, tiene que uno puede pedir una parte. Por supuesto, pero el CAE tiene una diferencia con el FES. Y es que siempre tiene copago. Sí, entonces, lo que tú tienes que considerar, porque esto es por honestidad intelectual, ¿no? Porque se habla de lo que va a significar el FES en el futuro, considerando que tú vas a estudiar sin preocuparte de cómo financiar hoy, sino que después, cuando ya eres profesional y ganas, considerando que además el FES tiene un tramo que es exento, es decir, que ganas menos 500.000 pesos. Hasta 500.000 pesos, que en realidad está calculado en UTA, por lo tanto es 500, ya no son 500.000 pesos, ya es más, porque se reajusta con la inflación automáticamente. Entonces, lo que digo es que hoy las personas que acceden al CAE van a tener el compromiso del CAE con la tasa de interés. Por lo tanto, ya es UF más 2%. Siempre que estés regular y no hayas tenido mora, porque después se activa el 6. El 6 no ha desaparecido. Y en cualquier caso, esa diferencia entre el 2 y el 4, después la paga el Estado. O sea, porque es garante, ¿no? Entonces, eso es una verdad media. Pero además de tú tener interés, o sea, capital más interés, tú también tienes copago. Y eso, en algunos casos bien significativo, en muchos casos implica instrumentos de crédito que entregan las propias instituciones. Sí. Por lo tanto, el niño, el joven, sale con CAE y además con crédito con la institución. Ahora, esto lo hablamos en virtud del tiempo, porque esto es mucho más profundo, pero hablamos desde el punto de vista de los estudiantes y las expectativas que tienen de tomar o no el FES, porque pueden eventualmente algunos pagar mucho más, otros van a beneficiarse de esa solidaridad y algunos dicen, no sabemos si se van a meter todos o no. Vamos al tema. ¿Te puedo dar una cifra entre medio? Sí, cómo no. ¿Quiénes se estima? Y esto no lo calculó el Ministerio de Educación, esto es el cálculo de investigación internacional y de la Cámara de Diputados que le pidió a la Biblioteca del Congreso, que es una muy buena institución, hacer aproximaciones técnicas al respecto. Entre el 60 y el 70% de las personas que accedan al FES van a pagar menos de lo que les costó la carrera. No van a llegar a completar el 100, porque la tasa de rentabilidad futura no siempre es buena. Y es solo un 1,6% va a estar en este rango del 3,5 veces lo que le costó la carrera. ¿Y usted teme que en los segmentos más altos de la población o con ingresos esperados más altos hay un riesgo de que no entren en el FES? ¿Usted lo considera? No, porque yo creo que con las medidas de flexibilización en la toma del instrumento, es decir, en el uso, los porcentajes, va a haber un segmento que va a acceder a ello para permitir jugar, digamos, con esa cifra. La otra parte del asunto, para no decir el problema porque tiene carga, del asunto es lo que viene con la queja de las universidades, ¿no es cierto? Sí. Básicamente hoy día con el CAE hasta el 60%, o sea, el 60% más necesitado, se llaman los primeros 6 deciles, el decil 7, 8 y 9, hoy día las universidades pueden pedir copago, o sea, un pago complementario de las familias. El FES elimina eso, es decir, elimina el copago hasta los primeros 9 deciles. Dejando al décimo libre. Eso es así, ¿no? Así, en el proyecto sí. Hay universidades que hoy día en gratuidad pueden copagar o cobrar al 7, 8 y 9 de la población, igual están muy acogotados, dicen. Ahora, cuando nos prohíban cobrar, sencillamente vamos a quedar hundidos en un déficit financiero enorme. Mira, ¿usted ha escuchado esa crítica? Sí, por supuesto. Muchas universidades. Mira, y están en gratuidad. Y yo te lo digo de esta forma, Matías. Yo como ministro de Educación, el gobierno, saben que este es el nudo principal a desatar en la tramitación del segundo trámite en el Senado. Junto con otras cosas que hemos conversado, como esta, por ejemplo, lo que pasa con las modalidades online, que también es algo que hay que regular, porque cualquier cosa no puede ser educación superior, entonces hay que ponerle ciertos límites también de calidad al asunto y que no se masifiquen de manera inorgánica, porque la modalidad online no es lo mismo que la modalidad presencial. Tenemos el tema de las Fuerzas Armadas también, que es un asunto que estamos discutiendo con el Ministerio de Defensa, en fin. Pero vamos con la imposibilidad para las universidades. Por eso te estoy relatando que hay nudos que sabemos y los tenemos identificados y los vamos a abordar. Pero hay uno en particular que tiene que ver con la sostenibilidad financiera, por decirlo de alguna forma, de las instituciones, que hemos estado conversando con la mayoría de las instituciones, con el CRUCH sin duda y con otras universidades fuera del CRUCH también, donde lo importante no es si lo vamos a hacer o no, porque yo creo que eso es algo que va a ocurrir en la discusión del segundo trámite. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a entrar en una discusión sobre sostenibilidad financiera en serio, y eso implica poner todas las cartas sobre la mesa, no solamente el tema del copago, ¿no? Pero esto tiene que ser bien abordado, porque lo que no es razonable, Matías, es que Chile tenga las tasas de aranceles más altos del mundo, está en el top 4 de aranceles más altos, que no siempre eso se correlaciona con la rentabilidad futura de los salarios de los profesionales que egresan. De hecho, la mayoría de las veces no, ocurre en muy pocos casos, recién hablábamos de los topes y eso es expresión de aquello.
Y por otro lado, de si efectivamente la regulación arancelaria debe o no existir. Porque, a mi juicio, sin regulación, un sistema que se sostiene sobre tan grandes subsidios públicos no puede tener ningún tipo de regulación. Esto es como pretender que al sacar, yo te lo decía el otro día en la radio, sacar los semáforos no nos va a dar más libertad, solo nos va a generar más caos. Y entonces esto es equivalente acá. Tenemos que tener ciertas regulaciones, pero tenemos que tenerla acordada. Entonces yo me pregunto, ¿es razonable que una institución que no tiene los niveles de calidad que tiene la Universidad Católica, la Universidad de Chile, solo por poner dos como referencia, tengan aranceles más altos en las carreras que imparten la Universidad de Chile y la Católica? Yo no lo sé, tengo dudas. El tema es que las universidades dicen, claro, como nos van a entregar el FES, y las universidades entran completas o no entran. Si entramos en el FES, no podemos cobrar o que no haya copago hasta el 90%, o sea, en el 90% de mis alumnos, al meterme al FES, me ponen el P y el Q, dicen, me lo controlan, o sea, el precio que puedo cobrar y la cantidad de matrícula. Lo que quieren algunos, dicen, es que el control del Estado completo a las universidades. Y las universidades quedamos amarradas de mano a cualquier flexibilidad. Es que no es así, porque también esto está asociado a planes de desarrollo institucionales que se van aprobando. Ojo, la regulación arancelaria no la hace el Ministerio de Educación. La hace un panel de expertos que es electo por alta dirección pública, que son personas técnicas que se han preparado y que son expertos en regulación de precios. Pierde la autonomía las universidades. Entonces, sí, pero por eso te digo que tiene que ver con los altos subsidios públicos. Ahora, yo lo que no estoy diciendo es que esto va a quedar tal como lo tenemos hoy día. Yo sé que eso es algo que tenemos que discutir, pero tenemos que discutirlo sobre una cierta racionalidad y que tiene que ver con, bueno, si vamos a tener copago, ¿de qué manera lo hacemos razonable para no solo el fisco, sino también para la familia? Así que es como que se nos olvida, en esta parte de la discusión se nos olvida que lo que tenemos que también buscar es una forma en que sea sostenible socialmente mantener los niveles de matrícula que tiene el sistema de educación superior, que en Chile está por sobre la OCDE de todas maneras. O sea, Chile logró niveles de cobertura que eran impensados hace 20 años atrás. ¿No tiene temor, ministro, que ocurra completamente lo contrario a lo que usted dice, lo que se llama el fenómeno adverso, el que las universidades, en vez de integrarse el país, se segmenten mucho más al impedir el copago? Hasta el 90%, va a haber un 10% de la población que se va a ir a las universidades que sí pueden cobrar, a haber copago, y va a haber universidades efectivamente para alto ingreso y otro más para medianos y bajos ingresos, y que el país se polarice más. Tengo una mala noticia. A ver, es lo que he escuchado en las críticas que uno lee. Pero tengo una mala noticia. A ver. Eso ya sucede. ¿Y no se puede acrecentar eso? Mira, yo diría que no. Primero, porque es un fenómeno que ya ha ocurrido y no tenemos FES. O sea, hoy día hay copago y ya tenemos concentrado el 10º decil en algunas instituciones de nuestro país que son de alta exigencia, alto estándar, como queramos llamarle, digamos. O sea, si tú miras y comparas instituciones, no voy a dar nombres porque sería muy malo, pero si tú comparas a la mayoría de las instituciones, sobre todo en regiones, qué sé yo, con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, te vas a dar cuenta de que efectivamente hay una tensión, digamos, en esto que tú estás planteando y que ya se concentran mayoritariamente ahí. Por eso a la mayor parte del ecosistema de educación superior, el tema del 10º decil le pareciera irrelevante porque no le afecta. No le afecta, pero se va a producir una segmentación enorme, de segregación enorme. O sea, que eso ya está sucediendo, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, si nosotros entramos en un mecanismo de regulación del copago que sea razonable para el ecosistema de educación superior, pero también para la familia, vamos a atenuar cualquier posibilidad de que eso que tú estás diciendo se provoque, digamos. Y que cada cual pueda también aproximarse a la educación superior según su capacidad de pago. Yo creo que eso es muy relevante. Dado la premura del tiempo, ¿ustedes están abiertos a flexibilizar el tema del copago en otros deciles? Por ejemplo, que no sea solamente en el 10º, a aquellos que adhieran al FES, sino que al 9º o al 8º. Yo lo he dicho siempre, ningún tema está vetado en esta discusión. Perfecto. Y eso también lo incluye. Ahora, lo que sí he dicho es que tenemos que hacerlo razonablemente, técnicamente, porque, por ejemplo, nosotros hemos estado liderando con instituciones que nos han dicho, mira, yo tengo pérdidas de decenas de miles de millones de pesos con el FES. Y cuando empezamos a mirar los parámetros con los cuales hacemos los cálculos en primer lugar y después los corremos para el cálculo, no están perdiendo decenas de miles de millones, sino que están ganando recursos. O sea, están quedando con números azules. En los 2 minutitos que nos quedan, violencia que preocupa mucho, pues no solo universitarios, sino que el tema sobre todo en el mundo escolar, sí. En el mundo escolar y en liceos que son emblemáticos, muchos de ellos, una violencia que parece que ganó la pelea. Yo espero que no. No, usted espera que no, pero lo que vemos es que
10, 20 tipos encapuchados sí logran dar vuelta a todo un clima y toda una capacidad de que muchos muchachos estudien pacíficamente. ¿Usted ha visto que hay estos famosos apoderados profesionales que son activistas, que manejan niños, que son apoderados de 20 niños? Mira, uno escucha muchas cosas. ¿Lo han podido ver? Y los sostenedores, es que yo no soy sostenedor. Entonces yo no tengo... Pero del ministerio tienen... No, por supuesto, por eso uno escucha muchas cosas, hay información que se va levantando, pero quienes acceden principalmente a ese timing, o sea, a ese dato, son aquellos que administran la educación directamente. Pero eso sucede, eso es una contratación. Por eso, hay apoderados profesionales. Eso es lo que nos han planteado y yo no tengo en duda aquello. Ahora, por eso es importante el trabajo que se hace con la Fiscalía para atender a estos casos que no es expresión de un movimiento estudiantil que pide reivindicación. Mira, te lo digo de otra forma. Hace días atrás nosotros trabajamos con el municipio de Santiago, desde el Ministerio de Educación, en un plan de infraestructura que es la principal demanda que los centros de estudiantes han levantado. Y se conversó con los centros de estudiantes y se llegaron a ciertos acuerdos en materia de infraestructura y me parece súper positivo. O sea, hay una justificación que ellos han planteado de su movilización respecto a mejorar las condiciones de infraestructura. Fantástico. Pero eso no tiene nada que ver con estos encapuchados, 10, 15 personas que salen y dejan tremenda embarrada, que queman. Eso es un delito. Entonces, si hay un delito, lo que debe haber es una investigación. Y así se ha instruido en distintos escenarios donde la Fiscalía pone fiscales, incluso en algunos casos con dedicación exclusiva, pero que luego es muy difícil poder avanzar en las investigaciones precisamente por el acceso de información que las propias comunidades tienen que entregar. Nosotros no sabemos, o sea, yo como Ministerio de Educación, que no tengo ninguna facultad de investigación, no tengo órganos de persecución, porque no es el rol, eso está en otro lado, no sé literalmente quiénes son las personas que están aquí. ¿Y no sería el momento de cambiar algo? Porque esto es como la violencia en los estadios. Desde que tengo uso de razón se está hablando que vamos con una nueva ley y siguen a veces matándose. Aquí vamos a ver, vamos a cambiar, que la Fiscalía... Pero el caso es que siguen los overoles blancos dominando en algunos colegios. Por eso que es relevante, Matías, dos cosas que yo creo que tienen que ser en paralelo para no mezclar ciertas cuestiones. Lo que yo no creo que sea bueno es que criminalicemos a una institución o a un grupo de estudiantes. No lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. No, tranquilo. Sí, yo sé que no. Está bien, discutirlo. Yo lo sé, pero esto no representa... La generalidad, sin duda. Por lejos no representa la mayoría de los estudiantes del Instituto Nacional. Lo que es más indignante todavía. Por supuesto, y por eso es que yo soy taxativo en esto, incluso a riesgo de que me acusen de estar en contra de la municipalidad, porque yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de los delitos, lo que estoy en contra es que salgan a quemar, lo que estoy en contra es que le echen benzina a un profesor. No puedo ni voy a estar jamás a favor de eso. ¿Qué propone usted para que cambie el rumbo de las cosas? Por eso, son dos líneas de trabajo. Por un lado, todo el trabajo que tenemos que hacer en materia de convivencia. Tú sabes que no existe ninguna ley orgánica sobre la convivencia en los establecimientos educacionales, que tiene que ver con el bienestar de la comunidad educativa, las herramientas que ponemos a disposición para fiscalizar, pero también apoyar. Estamos tramitando esa ley y está a punto de salir. Y se ha hecho un trabajo perfecto, yo diría, en eso, porque hemos logrado integrar todas las visiones desde los mundos de los sindicatos. Seguramente nos van a quedar cosas pendientes, pero estamos trabajando ahí, estamos hablando con los sostenedores, he estado hablando con los parlamentarios. Mira, las últimas dos cosas que integramos, una es el programa de bienestar socioemocional para el uso de los tiempos de la jornada escolar completa, es decir, que los chicos estén haciendo otras cosas también y que vayan a la escuela contentos. Y es un trabajo que hemos hecho con el senador Cast, que ha sido un trabajo muy lindo, muy, muy bonito. Y por otro lado, también integrar la posibilidad del uso de tecnología en la escuela, para poder monitorear, fiscalizar, qué sé yo. ¿Llega un punto, ministro, en que intervenir las escuelas más violentas? Y luego está ese otro aspecto que tiene que ver con la parte del delito, ¿no? De la persecución, de la investigación. Estamos trabajando también integradamente con el Ministerio de Seguridad en esto, porque no podemos no hacerlo, y estamos bien articulados con el ministro Cordero. Y hay una línea que está por encima de esto y que es la intervención de los liceos emblemáticos. De hecho, nosotros tenemos un plan en el que se está trabajando con los equipos directivos, se está trabajando con los profesores jefes, se está haciendo capacitaciones. Hay un trabajo bien intenso que ya partió, que este año partió con un grupo que son los más conflictivos y el próximo año va a incorporar otros más a nivel nacional. Pero yo te quiero decir algo y un mensaje que no es ni para los sostenedores, ni para la Fiscalía, ni para el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Seguridad. Es un mensaje a la familia. Es un mensaje a la sociedad, porque el problema de la violencia, Matías, no es un problema específico de las escuelas, es un problema de la sociedad en su conjunto. Cuando tú mismo decías, el problema de la violencia en los estadios es algo que nos acompaña mucho tiempo. Miremos lo que pasó en Argentina hace unos días atrás, lo que ha pasado en algunas canchas amateur, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en los CEFAM. Acá o ganamos o perdemos como país. No es un problema de la escuela. El problema de la violencia es un problema estructural. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, tantos temas siempre, pero podrá venir. Siempre nos quedamos cortos. Siempre, pero eso quiere decir que va a volver. Gracias, ministro, por supuesto, que esté muy bien esta mañana. Chao. Bueno, queridos amigos,
hemos llegado al final de esta breve pero reveladora entrevista. Queda claro que el FES todavía tiene muchos aspectos por corregir. Por ejemplo, que un estudiante tenga que seguir pagando por 20 años una carrera, aunque la termine antes. El tema del copago y del financiamiento de las universidades será, sin duda, un asunto muy complejo de resolver en el debate político. Lo que sí es cierto es que, si este proyecto se aprobara tal como está, solo generaría más división en el país entre las distintas casas de estudio. Al final, beneficiaría principalmente a quienes pueden pagar, ya que probablemente no aceptarían el FES, mientras que quienes no pueden costear su carrera sin un crédito se verían obligados a endeudarse. Entonces, surge la gran pregunta: ¿cuál es la diferencia real entre el CAE y el FES? ¿Cuál es el beneficio si, de igual manera, los estudiantes estarán años pagando? Seguiremos atentos a este proyecto y a sus avances. Y como siempre, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.